Buenas noches, chicos, Listo. ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Ya están muy Hola, hola. acostaditos y todo. Ni siquiera saben a dónde vamos a ir. A ver qué tal, ¿vale? Vamos a irnos a varios lugares. Primero, eh, se han suscitado ciertas circunstancias que parece que son repetitivas en las grandes o en ciertas urbes del continente, del planeta y no sé. Entonces quiero que observemos a estas personas que les llamamos indigentes, homeless, esas personas que muchas veces no necesariamente por condición de adicción están en la calle. Vamos a verificar los que están en condición de calle por cuestión de drogadicción, de adicción. Eh, Nico, vas a ver los que están en condición por abandono, por pérdida, por depresión, por este tipo de cosas. Margarita, vas a ver los que están en condición por drogadicción. Y Fede, vamos a estar observando cuáles son los que están en una condición diferente. Y podemos ir a buscar en las grandes urbes donde hay esta cantidad de indigentes que aparentemente comen carne humana femenina. Y vamos a conectar ahí. Puede ser, yo le voy a decir, Nico puede ir a Medellín, Margarita puede ir a Ciudad de México y Fede, vámonos a Nueva York. Y vamos a contar de 3 a 1. 3, 2, 1. Nico. Lo primero que yo observo, Iracema, es un gran círculo negro, Uh-huh, como una caída, como una profundidad. uh-huh. Es como una sensación que se percibe a la altura de la garganta, como cuando hay una enorme, enorme tristeza. Esta relación de abandono tiene que ver muchas veces con la sensación de la no identificación con una sensación básica humana que es la familia, como si desde muy temprana edad hubiera habido una desconexión directa con lo que vendría siendo su ascendencia familiar. Uh-huh. Entonces, energéticamente se perciben como personas, como si fueran globos sueltos, no, que no tuvieran como un hilo que los atara, sino que andan simplemente como energéticamente como flotando. Uh-huh. Esa condición no necesariamente lleva a este resultado, porque muchas veces se puede como eh, trabajar en un sentido artístico, pero cuando la sensación del pozo este oscuro en la garganta es tan apremiante, esta sensación de estar flotando por el aire es inminente y hace que pase de ser una sensación en el cuerpo a ser una también como intención del cerebro, porque es como si una parte de su cerebro físico también como que se vuelve enervado, como si estuviera flotando y no aterrizara concretamente todos los procesos. Entonces, no es que pierdan inteligencia, pero se desasocian completamente de estructuras que son como de anclaje, Uh-huh. pero tampoco viven en libertad, simplemente que viven en la divagación. Ok. Fede, ¿tú cómo los ves? Bueno, primero estoy percibiendo como una forma en la que son como hipersensibles, Ajá. como extrasensoriales, lo llamaría.
porque percibo, por ejemplo, situaciones en las que la calle se vuelve muy iluminada, porque cualquier auto, cualquier sensación, percibo más como una vida nocturna, no tanto diurna, y percibo como en la parte nocturna las bocinas se oyen como si fueran que están hacia adentro del tímpano, o sea, porque todo es magnificado, el sonido, los olores, los sabores. Pero percibo como mucha tierra en los cuerpos, como que si estuviesen enterrados durante el día, como abajo de la tierra, y después percibo como una particularidad entre la garganta y la laringe. Nosotros normalmente es como que si tuviéramos conexión entre el gusto y el olfato. Y es como que percibo que esas dos sensaciones están separadas. Entonces el olfato va como por un punto y tiene como una barrera entre olfato y garganta. Ok. Margarita. Bueno, yo empiezo a percibir una energía muy turbia, muy oscura, muy sucia, y esa energía empieza a moverse y empieza a girar en forma de espiral. Es una forma de espiral constante que está puesta en ciertos puntos estratégicos de Ciudad de México. Esta espiral tiene una forma de tornado muy negro, muy espeso, y la propia sensación de sentirse uno cerca a ese tornado es de un exceso de ansiedad, de angustia, de desasosiego, una sensación de no sentirse adaptado con la sociedad, con todo lo que rodea, con todo lo que lo rodea. En su cuerpo empieza a sentirse un desequilibrio que es doloroso porque sus partes, hay unas partes del cuerpo, puntualmente la genitalidad, que se siente sobrecargada, y la parte emocional es una parte que es muy blanda, se siente como con falta de estructura, y la parte mental es una parte que se siente muy rígida, y, y su propio cuerpo, al sentirse en ese desequilibrio y el palpitar de su corazón, es un miedo a vivir, pero también es un miedo a morir. Es una insatisfacción energética que los consume en estas espirales, en estos tornados, y toda esta energía lo que va creando es una bruma oscura. Se ve como una especie de nubosidad encima de la Ciudad de México, espesota, pero es fuerte, es algo que no deja respirar, es algo que te atrapa, que te sientes tú encarcelado en el propio espacio donde estas personas se encuentran. Observa estas personas cómo es que viven el día a día. Ahora, mm, Nico, dime qué observaste tú ahora en la ciudad de Medellín con estas personas. Yo lo que percibo, Iracema, en esta específica situación del abandono Ujú, es que van como intentando poco a poco disasociar estas partes que te comento que de alguna forma todos nosotros usamos como pensamientos de ancla, ujú, y eso va haciendo que se vayan elevando ciertos límites en lo que vendría siendo la moralidad ujú, y lo que vendría siendo como la intención del peligro, ¿no? Porque empiezan a vivir más experiencias de riesgo, empiezan a sentir rechazo, empiezan a sentir ataque, incluso las personas pueden llegar a incluso ser hasta violentas porque hay mucha sensación de desprecio. ujú, Entonces empieza a transformarse la psique, Iracema. ujú, Yo observo que en esta parte de los abandonados la energía no da para concretar el acto del canibalismo o para dar ese brinco, ujú, pero sí percibo un olor a sangre que si yo recorro se encuentra como en un parque, Iracema, y ujú, está asociado a una imagen en donde un indigente golpeó a una mujer y la hasta la muerte. ujú. Ok. Em, en esta situación me llegó un link
donde se describía que muchos indigentes no comían la carne que les dan otras personas, sino que la separaban. Ellos escogen a sus víctimas, por lo general mujeres, las matan y las llevan a unos lugares que ellos les llaman los comedores. Y ahí ellos cocinan, guisan en este restaurante o en este comedor la carne. Observa qué es lo que en realidad se hace. Ahora este indigente que dices que mató a esta mujer, qué es lo que hacen con ella y por qué mujeres en este sentido. Fede, ¿tú qué ves en dónde estabas en Nueva York? Nueva York. Lo que percibo es que las alcantarillas son Ujú, como un punto muy, muy importante para estos tipos de indigentes. ujú, Por eso percibía como subsuelo, ujú, como mugre, olor. Es un olor putrefacto como a ujú, cloaca. ujú, Se percibe todo muy negro y la percepción visual que tienen de la afuera es como pequeñas rejillas, como en algunos puntos de las alcantarillas en donde se ve la calle. ujú, Entonces, percibo que estas personas están así como camufladas con los olores de las alcantarillas ujú. y que viven ahí como en algunos puntos, porque no los veo como en todos los lugares, sino como en cruces. Ajá. Entonces, sí percibo como esa salida en momentos nocturnos. Ujú, Yo percibo que afuera es la búsqueda de agua, sobre todo, ujú. y esa forma caníbal es como, se me vienen imágenes de callejones, como de callejones de calles sin salida, Ujú, eh, oscuros y como en calles despobladas, ok. oficinas, lugares así que no hay tanta gente viviendo. Ok, observa si también en esta parte, en Nueva York, se observa esa situación de canibalismo con mujeres o también son hombres o niños o no hay una, no sé, un gusto específico por determinado tipo de carne. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, estos indigentes yo los veo caminando en la oscuridad, o es la sensación que ellos perciben. Ujú, Van caminando como estamos ujú, conectando con adicciones al licor, ellos ujú, empiezan a confundir la realidad ujú, y pueden ver personas que están conectadas con otras realidades. ujú, Entran como en estos estados de alteración. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos van caminando, en las ciudades pasan ciertos acontecimientos fuertes, dramáticos, y ellos pueden conectar con esos momentos, pueden vivir los momentos y pueden conectar con las energías y con las memorias de esta ciudad. Por eso es que en todas estas alucinaciones muchas veces no lo son, sino son esa forma en que ellos conectan y viven, porque sus cuerpos se sienten muy oscuros. ujú, Hay mucha, ¿cómo te digo? Al estar recogiendo, parece que ellos fueron unos recolectores de energía ujú, y con esa apertura que tienen ellos a través de esta adicción, pues es fácil que a ellos se les pegue cualquier tipo de o de energía o de alma o de personas que puedan estar desencarnadas y que puedan estar también en estas condiciones que están bien ellos. ujú. Entonces, por eso es que ellos pueden estar, por eso es que a veces hablan o pueden gritar o pueden decir ciertas cosas porque ellos tienen esa capacidad, Ujú. son unos conectores de realidades. Al ser estos conectores de realidades en estos lugares donde viven, observa si es que hay entidades como, vamos a decir, que gobiernan el lugar o que gobiernan los lugares. Observa si es que hay y observa si se mezclan en estas casas o en estos hogares o en estos lugares donde ellos viven diferentes entidades y hay peleas o luchas para gobernar el entorno o ya son entidades muy específicas para determinadas Nicolás.
¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Mira, Ira, yo observo que este indigente lo primero que hace es oler el cuerpo. Oler el cuerpo. Ujú, Primero pega su nariz y lo recorre, ujú, especialmente en la parte de las rodillas hacia abajo. ujú, Después retira como todos los aislamientos más básicos y lo transporta, o sea, deja ahí zapatos, pulseras y como donas de cabello, algo por el estilo. ujú, Yo veo que este indigente en específico lo mueve y lo lleva como a un paso desnivel en donde hay como una entradita, como una puerta, así como si hubiera como un cuarto, como una bodega. ujú, Y yo veo que este indigente pasa con el cuerpo un día y medio ahí. ujú. Después observo que se acerca y se mueve junto con otro grupo más de personas y lo transportan como si entraran como a un gran estacionamiento abandonado y bajaran como a un primer nivel abajo. Y Ajá. ahí es donde yo veo que terminan de desnudar el cuerpo y empiezan a tasajearlo. Pero ya para este punto el cuerpo ya huele feo y ellos no se ven, yo creo que no perciben el olor. Por la forma en la que observo cómo se mueven cerca del cuerpo, ni siquiera sienten cómo huele. Y empiezan como a cortarlo. Son cinco personas que están como cortando el cuerpo en distintas partes, cortan las orejas y así, lo van como desmembrando. Ujú. em, y que ponen como todas las partes pequeñas y todas juntas y allá hay como un tazón con fuego y agua, como si fueran a hacer un caldo. Ok. ¿Y, y, y por qué observas si están estos cinco personajes que se dedican como a cortar estos cuerpos? Observa por qué le dan un tiempo como de espera, por qué dura un día en ese lugar, para qué hacen eso y por qué trasladarlo a otro lugar para hacer este proceso. Eh, Fede. Bueno, yo estoy percibiendo grupos de mujeres de entre 30 a 40 años, Ujú, pero hay como una particularidad. Primero, como si fuera que en el momento que las van a tomar o que van a ejecutar un acto caníbal arriba, o sea, sobre esas mujeres, veo las piernas descubiertas, mucha atracción por los muslos. O sea, mujeres que están usando polleras o vestidos cortos. Y después percibo un aroma particular que sienten, que es como un aroma, como si fuera un espacio húmedo, cuando un lugar queda con humedad atrapada. em, Se siente así a la persona, a la víctima. Y a mí me llega como abandono, huerfandad y, y como rechazo social o algo así, porque lo que me llega muy fuerte es que cuando estas personas se las comen, que los percibo que en este caso las comen crudas, em, lo que, lo que pasa es que nadie reclama la vida de esas mujeres. o sea, son mujeres solas. Sí, Ok. Estas, ¿por qué mujeres? Observa qué es lo que llama la atención a ellos, por qué mujeres y en este rango de edad en soledad y por qué crudas, o sea, qué tiene la carne cruda para ellos. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que a ellos les gusta reunirse en estos sitios que vi al principio, que son sitios muy oscuros en Ujú, las ciudades, y ahí ellos se sienten resguardados, se sienten protegidos por ellos mismos, porque esta misma energía oscura les da a ellos esa sensación de oscuridad en la que ellos permanecen. Ahora, sí, ellos en su campo energético primero se les pegan muchos desencarnados. ujú, Veo a un indigente tomando licor y cómo ciertos desencarnados se pegan para sentir esa sensación del licor. ujú, Esa es como esa adicción que hace que ellos sean unos imanes perfectos para que estos seres que están viviendo o que están en ciertas dimensiones, que están conectados con ellos, puedan convivir también. Y de alguna forma lo que hacen es activarles a ellos esa adicción.
Porque ¿qué pasa? Chupan la energía de ellos y ellos de alguna manera sienten esa necesidad, la necesidad de tomar para alimentar y para también alimentar su propio vicio. Pero veo que cuando toman hay una conexión con la genitalidad, se activa esa genitalidad y esa necesidad de lujuria y de estar sexualmente, no importa, no hay una distinción de sexo, sino simplemente es poder saciar ese instinto sexual que se vuelve de una manera desordenada, porque todo lo que es el cuerpo, toda la forma y su funcionamiento está tan desordenado y está tan contenido en esta energía grupal que de alguna manera no tienen la visión para definir o no tienen el discernimiento para poder elegir qué es bueno o qué es malo. Ujú. Ahí para ellos se pierde esa línea, entonces todo se vuelve realmente una sola experiencia y una sola existencia. Y sí, hay también seres de muy baja energía que, que son como larvas que van también comiéndose la energía de ellos. Entonces, sus campos energéticos se ven todos sucios, todos sus cuerpos se ven sucios, sucios, y por eso es que ellos se ven tan, tan oscuros. Pero también lo que observo es que ellos, en el momento que eligen ser indigentes, estas almas traen una conexión muy dolorosa con la muerte. Yo veo un indigente antes de encarnar pegado a su lápida y es esa sensación como de soledad, de tristeza, como de incomprensión, como si de alguna manera ellos estuvieran solos en el mundo. Ok. Observa, ahorita que dijiste tú, esta conexión dolorosa con la muerte. Observa cómo ellos deciden ya en una vida física, cómo llega el momento, en la mayoría, vamos a decir un promedio, en que ellos deciden ya dejar la vida que han tenido y ir vagando por el mundo a no sé qué. Nicolás. Mira, Iracema, hay una situación que sucede en la célula Ujú. justo al instante de la muerte que la hace que se vuelva como roca. Mm. Este tiempo de espacio que hay entre que el cuerpo es sometido o violentado hasta cuando empiezan a cortarlo para cocinarlo, permite que la célula pierda densidad para hacer todo el cuerpo mucho más maleable y manipulable físicamente. Pero también hay una percepción, una sensación, porque haz de cuenta que todos hablan Ajá. entre ellos en perfecta sincronía y en conciencia, o sea, me refiero a que es entendible que hay una comunicación lógica entre los que están vivos, Ujú. pero siguen hablando con el cuerpo como si estuviera vivo también, como si hallaran en el cuerpo algún tipo de títere o algo así, porque también voltean, lo observan y le preguntan, aunque saben que no tendrán respuesta, pero es como si interactuaran con el cuerpo y cambia, ¿no? Depende quién es el que lleve el cuerpo ahí, porque este chico nada más durmió al lado del cuerpo, pero hay quienes se acuestan, lo abrazan y todo eso antes de llevarlo a cortar. Ok, en esta situación, cuando ellos están cortando este cuerpo de esta chica, por lo que entiendo, entonces el cuerpo cuando muere se endurece todos los músculos y todo, y este dejar pasar el tiempo es para que el cuerpo se vaya aflojando. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene la carne humana y la carne de mujer que tanto les llama para comerla, para que sea su alimento de proteína, para decirlo así? Fede. Bien, lo que yo estoy percibiendo es que justamente estas mujeres en su forma vibracional generan como una musculación muy blanda. Entonces, cuando em, estas personas la noquean a la mujer porque no la matan, o sea, la desmayan de un golpe o veo muy común en la cabeza o en la parte como trasera de la nuca, Ujú. y ahí las comen, o sea, van despelechando como los músculos
y se percibe como que esos músculos de ese rango así de mujeres que están en esa vibración de abandono son muy blandos y fuera como si fuera un pollo hervido que van comiendo la pierna, sobre todo la parte de las piernas y los glúteos. Es lo que más le llama la atención para ese tipo para ese tipo de indigente, o sea, ese rango que estoy viendo yo, ¿no? Ajá. Y, y sí percibo como le atrae mucho que esté tibio y que esté como el sabor de como que sería el aderezo de la sangre, algo así. Porque es como que sienten esa forma en que todavía el cuerpo está fresco. Y esa idea es la que los lleva a no matar. Entonces el dolor porque aunque esté desmayada, pues se duele, llega un momento en que tiene Ujú. que Mu- despertar mueren por el mismo por dolor. el dolor. Ujú. Este dolor observa qué genera en el cuerpo que los hace seguir buscando esta forma de alimentación. Es como si despertara en ellos una adicción a algo. Observa qué es. Tengo que agregar algo. Dime. Ellos traducen su propio dolor en esa forma. O sea, ellos buscan gente igual a ellos. Claro, pero es un juicio que ellos emiten hacia alguien porque en realidad no Ujú. saben la vida de la otra persona. Entonces busca qué es lo que los hace sentir esta adicción por comer esta forma. Margarita. Bueno, yo veo que un indigente también viene viviendo esa experiencia en vidas anteriores, pero estoy observando que la indigencia no solamente hace parte de una forma física, Ujú. sino también es emocional, mental y Ok. también viene del espíritu. Entonces esa indigencia es un miedo o una falta de adaptación a la vida como tal, a la realidad Ujú. física en la tierra. Entonces por eso es que ellos nunca se pueden ubicar en un lugar, nunca se sienten parte de, no quieren ser parte de una sociedad. Entonces a sus cuerpos estar en esa como una especie de limbo donde no están totalmente en la tierra, pero tampoco están fuera de ella, hacen que sus propios cuerpos vayan asimilando una energía y van almacenando un olor. Hay un olor en ellos que es un olor putrefacto. Y esto va pasando y va pasando, va pasando, esta falta de adaptación y ese rechazo a vivir la vida hace que ellos vuelvan de nuevo a vivir una existencia. Es una causa y un efecto que Ujú. sienten ellos energéticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos van a entrar a una vida y van entrando a un útero materno, la sensación en el útero materno también está muy relacionado con ese miedo de adaptación. No se adaptan en los úteros maternos, no conectan y no relacionan con la madre, con la gestación. Entonces hay una sensación de nacimiento que conecta también con el abandono, pero es más que todo un abandono con ellos mismos. Entonces hay una necesidad de ellos de nutrición y esto nos puede llevar también a conectar con este canibalismo femenino. Observa una cosa, observa si todas estas almitas en algún momento estuvieron siendo objeto de o fueron parte de alguna herramienta de dominación de cualquier tipo, mental, religioso, emocional, no sé, en algún Ujú. momento que no pudieron soportar quizá ese ritualismo y entonces fueron a dar a esta situación. Observa si es así o no. Puedo equivocarme. Nico. Mira, lo que yo observo Ujú. es como una fusión energética Sí. a la hora de consumir, ya cuando están en el proceso del consumirlo, Ujú. porque haz de cuenta que consumen activamente el campo energético como si lo hubieran también cortado. Ok. Entonces van directamente porciones de energía que vienen con estos pedazos a aleaciones muy similares en el cuerpo, a crear
no en todos, pero en la mayoría, una sensación que ya conecta con el estado este de la adicción, porque es como si esta sensación de comer esta carne en específico Ujú. les diera como, no es necesariamente hiperfelicidad o enervancia, no, pero les da como una sensación de desear volver a tener toda esa experiencia. Es como si lo cerraran el capítulo al terminar y sus mentes separadas y divagadas en esta como porción del abandono no les permite como volver a reconectar en el sentido a la culpa ni al Ajá. remordimiento. O- O sea, Aquí, lo comen, ajá. se fusionan y dejan de sentir esta culpa y remordimiento. Aquí hay una cosa muy importante. Dices, es como si se devoraran también la parte energética de la persona que murió, que ellos asesinaron. Observa en un asesinato de esta índole cómo esta alma queda atrapada y cómo ellos qué hacen o cómo hacen para no dejar salir esa parte energética y ellos la empiezan a devorar. ¿Cómo lo hacen? Fede. Bien, yo percibo un aroma y es ese mismo aroma que te había dicho como humedad que la mujer emana. Y percibo que cuanto más le pica la nariz al indigente, o sea, al vagabundo que está por comerla, Ujú. más le atrae. Es como una forma de estupefaciente ese olor. Y percibo que ese olor es más fuerte con personas que sienten más dolor por la soledad. Mm, Entonces, cuando van emanando ese olor, las personas que percibo que están como dentro del rango es como que si energéticamente estuviesen dentro de habitaciones mohosas, como solitarias. Entonces ellos sienten ese olor energético de sus cuerpos y eso es lo que le atrae. Sí percibo que cuando se van comiendo es como que sienten ese gusto energético de esa forma de dolor y percibo como si el campo energético del ser que está ahí comiendo tiene a todas esas mujeres como custodias energéticas dentro de su campo. O sea, una vez que desencarnan, van directamente como a propiedad, como un harem del ujú, hombre. ujú. Y entonces estas mujeres que están como custodias o que están ahí con estas personas que se las devoran, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que sucede energéticamente cuando quedan en el campo de estas personas? Margarita. Bueno, aquí conectando con el colectivo de este grupo, hay muchas cosas. Primero porque los veo a ellos caminando, todos vestidos igual, en Ajá. un estado álmico. Eh, Son vestidos de blanco, ellos portan una tristeza muy, muy profunda, pero llevan unas bandejas en su mano, llevan el corazón físico, como palpitan, pero hay un momento en que se lo tragan para poder llenar ese vacío de ese dolor que hay en el corazón. Pero también empiezo a sentir en sus cuerpos desmembramiento, un dolor aquí en la parte de las piernas y un dolor en partes de su cuerpo, como si esos cuerpos en algún momento, cuando vivieron una vida física, abusaron de sus cuerpos en todas las formas. Mm, Pudieron haber los abusado, pudieron haber hecho con ellos cualquier tipo de ritual en que hayan abierto sus cuerpos y hayan entregado sus órganos a entidades, a seres y a personas, y ellos hubieran entregado su voluntad, pero no de forma consciente, sino como si ellos hubieran sido drogados. Entonces su alma ya viene con esa energía. Cuando una persona la drogan, esa impregnación queda en su campo energético, entonces esa persona queda en un limbo donde ni está en la realidad, ni está tampoco en otra realidad, queda como en un estado donde ella pendula y donde no puede conectarse
con el momento físico en que se encuentra su cuerpo. Es un momento de confusión y de un momento, sobre todo que hay muchísimo dolor alrededor de estas almas, porque ellas penan también. No se escucha. No se escucha. ¿Tú me escuchas, Iracema? A ver, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ah, Ya. entonces te decía, puede ser que ahora ellos quieran esta sensación de completud que sienten, que dice que no tienen, y por eso es que hacen estos actos. Observa todas estas formas, qué es lo que sucede en esta almita, en este cuerpito energético de este indigente o de esta persona que ha decidido vivir en la calle con el cielo de cobija y sin hogar. Nico. Mira, Ira, yo observo que no hay específicamente ni un tipo de proceso ritualístico. Ujú, Tiene que ver más con esta percepción de lo que ellos empiezan a entender en su mente, ujú, de lo que dejan atrás, porque en cuanto la mujer muere, no hay como una asociación directa con la víctima ni en un sentido personal ni nada. Entonces es un mismo procesamiento de la muerte, de esta muerte que acaban de producir y que después consumirán, que los hace intencionalmente a la hora de cortar el cuerpo físico, crear una relatividad directa con el cuerpo energético para también cortarlo en porciones y consumirlo así como si formaran parte de cada uno de los pedazos o partes. Cuando esto sucede, yo lo que observo era el tema del alma que se desplaza o ujú, la entidad que deja el cuerpo, por ejemplo, el de esta muchacha que fue asesinada a golpes. ujú. Yo observo que solamente sintió una parte de los golpes y después se encontraba como observando desde arriba. Estuvo cerca como de la situación aproximadamente como unas 14 horas, 14 horas. pero cuando el sol como que estuvo como muy alto en el mediodía, hubo como una luminosidad, como si hubiera habido un reflejo que la hizo, que le abrió como un espacio para moverse entre sus líneas. Entonces yo observo cómo en ese mismo movimiento ella lo avanzó, o sea, no se ancló en su muerte. A ver, pero aquí hay una cosa muy interesante. Dices, hubo un reflejo de un espacio para moverse entre sus líneas. O sea, ella se movió en lo ya conocido, ¿no? O sea, Sí. Ujú. se movió en esta situación de lo ya conocido, observa hacia dónde o qué es lo que ella está buscando moverse en esto, una seguridad, una huida, o sea, qué es lo que está ella Ok. buscando en este movimiento. Fede. Bueno, acá como en ese panorama de todas esas mujeres ya desencarnadas en el espacio energético del vagabundo, es como si no tuvieran piernas y Ujú, estuviesen las piernas recortadas como desde la ingle, pero bien perfecto, así todo el contorno de la ingle. Y ujú, ahí percibo úteros putrefactos porque estas mujeres son también adictas a ese dolor, a la soledad. Entonces ellas van guardando como adentro de su matriz y adentro de su útero toda esa energía. Cada vez que este vagabundo consume, ellas van haciendo como una forma de vasija en la que van guardando esa energía. Entonces engordan de esa energía de dolor tanto ellas como el vagabundo y están como en comunidad saciando esa sed a través del cuerpo de este hombre. O es como, es como que si todas fueran adictas al igual que esa persona y van transmitiendo esa forma de adicción al otro ser. ok, entonces se presenta una situación similar a la que está viviendo en Nueva York, una situación similar a la que está viviendo Margarita en México, ¿verdad? Sí. Em,
Fede, sal de ahí, traes una cara de asco. Sal de ahí un momento, descansa un poco. Margarita. Bueno, ellos sienten un abandono, pero este abandono también viene muy conectado con la gestación, porque observando la gestación de un indigente, lo que él percibe es frío, Ujú, es un útero que parece que fuera metálico, entonces no hay una conexión con la madre, no se siente ese calor materno y cuando salen de ese útero materno salen como si fueran, como si los escupieran. Es una sensación bastante desagradable, pero el abandono también que sienten ellos vuelvo a sentir como esa desadaptación, no se adaptan a las condiciones que se viven aquí o que viven ellos en unos cuerpos físicos. Entonces, internamente en su campo energético no se sienten completos y ya hay una parte de ellos donde sienten como si no hubiera mano, como si sus órganos no tuvieran o no se hubieran desarrollado al 100%. Sobre todo lo que estoy viendo es que los riñones no se desarrollan al 100% en ellos. ujú, Entonces, parte de sus órganos, unos se desarrollan, otros no. Entonces, el propio cuerpo internamente tampoco está adaptado a su parte física. Entonces, eso es lo que hace que ellos se comporten o sientan la vida de esa misma forma. Y también la forma de alimentación de ellos es una forma muy oscura, muy amarga. La boca de ellos se siente con unos sabores muy desagradables y su dentadura y toda su parte digestiva también viene, viene muy precaria, pero en la medida que ellos se van desarrollando y van tomando de la calle, es como si ellos fortalecieran todo ese sistema digestivo. Entonces es como si ellos quisieran venir aquí a terminar de desarrollarse fuera del útero materno. Es una sensación energética bastante particular. ujú. Ok. Observa, Margarita, sal de ahí y vamos Ujú. a observar qué es lo que hay en las grandes ciudades para que haya esta forma de congregaciones o de estos lugares donde se juntan. Y vamos a observar las grandes ciudades en el mundo. En Europa pasa lo mismo, en Asia, en todas partes. Y mientras vas ahí, Nico. Yo observo, Iracema, ¿me escuchas? Sí, sí. Que en el recorrido que hace esta entidad en su línea, en lo conocido que mencionábamos, Ujú. lo primero que veo que identifica Iracema son puntos de riesgo, situaciones similares a minutos antes de lo experimentado Ajá, que pudo haber recorrido, ajá. y cuando encuentra como repeticiones continuas, observo que la entidad corre hacia un corredor que le identifica seguridad, pero es una seguridad limitante, porque es como si la esencia quedara como con una curita, una herida, un morete que le hace buscar expresar sus manifestaciones y sus experiencias lejos de ese riesgo en específico. Pero cuando se manipula así, la forma en la que se estructura, se manifiesta una entidad para después procesar otro cuerpo, otra vida, siempre al sistema dual hace que coloques y quites o quites después tomes, o sea, siempre, por ejemplo, en este caso que busca experimentar a una forma con un menor riesgo similar a los experimentados, queda con una sensación limitada de como de posible eh, práctica sensorial, o sea, el cuerpo nuevo queda como mormado, por ejemplo, no termina por percibir los olores como debería de percibirlos a causa de la propia programación que se realizó al momento de la muerte. En esta dimensión frecuencial en la que se encuentran estas personas y estos seres con los que ellos conectan, en esta dimensión frecuencial, vamos a extendernos a lo conocido y lo desconocido. ¿Qué es lo que
al final de cuentas ellos absorben, que no es de ellos, sino de la misma dimensión, cómo van conectando con estas mismas formas y qué van tomando de lo que no es su experiencia, pero que sí está dentro de este rango. Fede. Bien, yo salí de donde estaba, pero lo que sí percibo mucho cuando habla Nico, por ejemplo, es un color violeta, un violeta profundo, pero es como a putrefacto. Em, y de nuevo, como que la alcantarilla es lo que llama. Es como si fuera que las partes subterráneas y la forma en la que las ciudades pueden existir por debajo de su tierra, subsuelos, formas de subtes, o sea, de subterráneos, tipo vehículos subterráneos y Ujú. todas estas cosas, es como que atrae mucho, pero sobre todo en las partes oscuras. Y bueno, es como una característica, esos túneles subterráneos son como sus espacios y los veo como rastreros. Observa, en estas, vamos a una ciudad subterránea, estamos en Nueva York, pero así como hay esa, hay muchas. Estas ciudades subterráneas, observa, vamos más atrás y observa desde las Europas y todo, para qué han sido creadas las ciudades subterráneas dentro de las grandes ciudades, qué buscaban o mover o hacer o qué pasaba ahí, para qué fueron creados esos lugares. Margarita. Yo empiezo a observar un agujero bastante grande y bastante profundo Ujú, y veo cómo estas almas empiezan o quieren salir de este agujero, pero lo hacen en una forma como si caminaran como iguanas, así. Caminan de esta forma como ese ave de rastrera, pero el mismo movimiento de la tierra siempre los está llevando y siempre los sostiene en este mismo portal. Ahora, lo que yo veo es que estos cuerpos energéticos pareciese como si no se hubieran formado del todo, no tuvieran una forma totalmente humana. Entonces, por eso es que se mueven de esa forma y por eso es que sus cuerpos tienen como esa morfología. Ahora, que cuando uno empieza a observarlos a ellos en forma colectiva, parece que todos estuvieran como en un estado como de pensamiento dormido, ujú. como si no tuvieran ellos como esa capacidad de discernir y de querer tomar decisiones. Parece que todos actuaran en forma colectiva. Entonces, aquí parece que las conciencias estuvieran dormidas y estuvieran condenados aquí en un castigo perpetuo que los va conectando a ellos también con otros portales que están muy similares a estos orificios que están, pues me veo a México y también, pues por supuesto, no solamente veo Nueva York, sino también veo ciertos puntos donde, digamos, hay más indigentes, donde la propia sociedad también como ha contenido este colectivo de almas. Entonces, sí están ellos interconectados por unos corredores energéticos en un nivel de la Tierra. Pero hay una cosa muy interesante, dices, es que se mueven y son como si fueran iguanas. Sí. En esta forma de ser iguanas, dices, y aparte no están completos, entonces como si fueran renacuajos que están Mm, queriendo salir de ese hoyo, es así, ¿no? sí. Observa en esta salida esta morfología energética de estas iguanas, cómo va cambiando y cómo van transformándose para poder encarnar en la superficie y después dedicarse a vivir en la calle. Nico. Yo observo, Iracema, que utilizan mucho un camuflaje emocional Ok. que va inherente a lo mismo que se observa, que se obtiene de esta misma como transfusión que se completa con el ciclo desde que es tomada la víctima, la matan, la comen y todo esto. Hace un momento me preguntabas también qué era lo que se tomaba. Cuando la esencia sale del cuerpo,
y explora sus propios procesos, en realidad lo único que hay externo Iracema vendría siendo como la presión de la vibración densica que se encuentra en ese momento. Por ejemplo, es como cuando hay una situación densa, como en este caso que fue un asesinato a golpes, es como si todo estuviera como muy caliente y hubiera que hacerlo todo muy rápido, o todo estuviera como muy cerrado y hay que ver como a medias nada más. O sea, tiene que ver más la condición de la presión que provoca la vibración de la escena y la circunstancia que de lo que se pueda tomar de manera externa, porque salvo que uno en su individual manejar algún tipo de interferencia, tuviera que ver con algo externo, pero en este caso se observa que lo único es esta misma presión que provoca el ambiente. Sí, en esa misma presión que provoca el ambiente, claro, bueno, esta alma, en esta dimensión donde ella está, de todos los que han sido asesinados de una forma similar, parecida o igual a ella, en esta frecuencia vibratoria de todo lo conocido y desconocido, lo que quiero que observes es, claro, el alma va a buscar esta misma vibración para encajar en ella, para poder estar en esta situación. Pero hay situaciones o hay cuestiones específicas que aunque hayan muerto de una forma similar o parecida, la frecuencia vibratoria tiene picos y tiene estaciones, vamos a decir, frecuenciales. Quiero saber si en esos picos y en esas estaciones pueden tomar el alma en esta confusión que vive, situaciones que no son de ellas y traerlas a ellas como una experiencia para después vivirla en una vida futura, puede ser. Observa eso. Fede. Bueno, estoy percibiendo varios puntos. Como Margarita, también hay muchos huecos, pero lo que percibo es como si estas ciudades Ujú. subterráneas no fueran a construirse de arriba para abajo. Es como que si energéticamente comienzan desde el centro o desde abajo de la tierra y sube. Y sí percibo distintas especies como de larvas, insectos o como enjambres, manadas, o sea, hay como diferentes porque son muchas, pero se sienten como parásitos de la tierra que Ujú. emergen como en grupo. Entonces es como si fueran hormigueros, grandes hormigueros que van naciendo desde abajo y esos puntos y esos agujeros son para poder emerger y salir al espacio terrestre en donde conviven en nuestra dimensión. Ok. Y entonces, en esta creación de esas, eh, vamos a decir, evacuaciones de la Tierra, porque está la Tierra sacando lo que no necesita, entonces lo saca la Tierra hacia la superficie y nosotros, como estamos en la superficie, somos los que nos topamos con toda esta situación de la Tierra, todo este desecho de la Tierra. ¿Puede la Tierra desecharlo de alguna otra forma o es la misma vibración humana la que atrae esta forma de desecho de la Tierra? Observa y me dices. Margarita. Pero es muy similar a lo que está viendo Fede porque yo los veo como una raza y esta raza viene dentro de la tierra y tiene una similitud con las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, Ujú. que son también estos organismos que están dentro de la tierra y que van creando en ciertos momentos una especie como de túneles, muchos túneles que van interconectando una parte de la tierra, una dimensión de la tierra que está dentro de ella. Y esto va permitiendo que haya una comunicación parecieran como una especie de hormigas que los ponen a trabajar. Hay una función específica de ellos, pero en el momento que ellos empiezan a salir, cuando los vi que salían en esta forma donde ellos se arrastraban Ujú. como una especie de iguanas, ellos mismos van tomando estos cuerpos que son muy similares Ujú. a los que ellos tienen y van habitando también en la superficie de la tierra, pero ellos vuelven a vivir, como te decía, estos ciclos que se van repitiendo de la tierra.
Ellos van representando como una parte, como un sostén de la tierra para que la tierra pueda, digamos, darles como este cobijo y y esta forma de vida dentro de ella. Pero sí hay momentos en que la tierra pues, los expulsa y ellos conviven, pero vuelven otra vez. Es algo que se va reiterando permanentemente. Ok. Em, en esta forma reiterativa en la que estos seres se van conectando con el exterior y regresan, hay un cierto tipo de cambio evolutivo en su eh, parte energética, o los ves que llegan y caen a este agujero y se vuelven a crear o a quedar como estaban, y entonces en este subir como iguanas es cuando empieza su proceso evolutivo. ¿Tú cómo lo percibes y cómo lo ves? Nico. Yo lo percibo, Iracema, frío. Es como si existiera una sensación que no va pegada directamente a los conceptos que vendríamos manejando de lo que vendría siendo las sensaciones humanas. Ok. Hay una respuesta ante el ambiente que viene desde otro proceso que tiene que ver más con un sentido de instinto, pero Ujú, este instinto está cargado en el cerebro, Iracema, como si hubiera como una venita rota en el cerebro, ujú. que hace que este instinto sea muy, muy frío en ese sentido en específico, Iracema. O sea, es como si el alma hubiera recibido o hubiera tenido lo que se llama una isquemia cerebral. Esto que se Ujú. rompe la vena y se derrama. ¿Sí? Ok. Bueno, desconecta. Nico, Fede. No te oigo, Fede. Lo que yo estoy percibiendo es como si fuera que tienen mucha compatibilidad con los hongos de la superficie de la Tierra. Ah, Por ok. eso sentía esa forma de humedad, esa forma en la que se generan como los mohos, como Ujú, esos microhongos que atraen. Y es como que energéticamente compatibilizan mucho con ujú. las formas de hongos que se van generando en el espacio energético de los humanos, pero sí tiene que ver como con esa expulsión que hace la propia tierra de sus propios hongos, como su propia forma de limpiar esa parte. Ok. Muy bien, desconecta, Fede Margarita. Bueno, yo veo que es una rama evolutiva también de seres que han habitado en la Tierra, porque la Tierra yo la veo que está en una constante evolución. Ujú, Y así como nosotros también estamos en esta evolución a través claro. de nuestros cuerpos, ellos también. Lo que pasa es que es diferente. Entonces sí, hay unos seres que logran llegar a como un desprendimiento de todo este proceso evolutivo y veo que hay otros seres que también se quedan estancados en esa forma digamos, de evolucionar. Ujú, Veo que también para ellos hay una manifestación de la dualidad, donde también ellos pueden elegir tomar un camino o tomar otro camino. ujú. También hace parte de ellos. Ok. Desconecta, Margarita. Vamos a volver. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver, y desconectados de todo y de todo regresan. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su respiración? Aquí y ahora en este momento presente, y se viven y se sienten bien, fuertes, grandes, alegres, dioses, diosas, poderosos, enérgicos y creadores. Respiran profundo y abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Bien. Nunca los... Bien, bien. Sí los he visto con cara de asquito, pero hoy los vi con más cara de asco que de costumbre. Sí, voy a cortar. Habían olorcitos extraños también. Ujú, Sí, ¿verdad? No, Sí. sí, y situaciones, pues,
Bueno, sí, vamos a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme a mi correo info@irasemahipnosis.com y seguimos trabajando, seguimos aquí. Gracias a todos. Ay, se me cae el micrófono. Bye. Bye. Chao.